¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a trabajar el color grading en Capture One Pro. También vamos a realizar un revelado RAW desde cero tomando como referencia la imagen que estamos viendo en pantalla. Antes de comenzar, quiero desearles un feliz y próspero año 2024, que todas las metas, sueños que tengan para este año se cumplan y para los venideros. Estuve un poco ausente de las redes sociales durante más de un mes, sobre todo porque era una temporada alta, la temporada decembrina. Decidí compartir en familia y alejarme un poco del tema de las redes sociales. Este es el primero de muchos videos para este año 2024 y como siempre seguimos aportando contenido, compartiendo conocimiento para que de esta manera la comunidad de fotógrafos y videógrafos siga creciendo aún más. Ahora sí, vamos a dejarnos de tanta charla y vamos a comenzar con lo que sería el color grading. Y antes de comenzar tenemos que saber un poco la teoría del color y qué es el color grading. El color grading no es más que manipular los colores que están presentes en una fotografía o en una toma de video. Básicamente lo que vamos a hacer con esta manipulación es darle un toque personal de manera de poder equilibrar los colores para crear una armonía general. De esta forma conseguimos que las imágenes y los videos sean más atractivos a la hora de poder realizar una postproducción correcta aplicando esta teoría del color. Muy bien, lo primero que vamos a hacer o realizar es un análisis previo de la imagen. Voy a crear un close-up acá. Como ya le he explicado o dicho en antiguos videos tutoriales, tenemos que analizar el histograma, ver la información que nos brinda el RAW a través del histograma para saber en dónde o en qué zonas tenemos que tocar al momento de corregir nuestro RAW. Si analizamos el histograma y la evaluación de exposición, vemos que tenemos picos muy elevados en las zonas de sombras, pero esto se debe, si paso el mouse en la zona oscura del fondo, vemos que esos picos básicamente está allí la información y se debe al fondo. La mayor parte de la información la vamos a tener acá en medios tonos y esto no podemos dar cuenta porque vemos que la modelo está perfectamente iluminada. Inclusive para mi gusto tiene mucha iluminación, ya que la piel blanca de ella va a reflejar esa luz y tenemos que tratar de corregirlas al momento del postprocesado o el revelado. Bien, ya teniendo esta información, el segundo paso que vamos a realizar es ver los colores que están presentes en la fotografía para aplicar un color grading correcto de acuerdo a la información que nos brinda nuestro RAW. Si analizamos, vemos que vamos a tener un color principal que viene siendo los aguamarina que vemos en los ojos, ya sea el verde o el azul. Encontramos zonas rojas o rosadas o magentas y por supuesto un color dominante que viene siendo el tono de piel, que normalmente es de color naranja. Partiendo de esos colores principales vamos a tomarlos como referencia para poder aplicar nuestro color grading. Muy bien, y lo primero que voy a hacer es una selección de la piel de la modelo para poder crear una capa de ajuste en base a esa selección y trabajar. Recordemos que el color grading lo voy a aplicar tanto en la piel como en la fotografía, pero lo vamos a trabajar de manera separada. Muy bien, para eso me voy a ir directamente al apartado de color, que lo tengo identificado con el número 3, y voy a irme a tono de piel, selecciono el cuentagotas y automáticamente voy a elegir una zona neutra que yo considere la ideal para poder trabajar el tono de piel. Recordemos que esta zona, normalmente toda esta zona de acá le incide el sol o la luz solar y la piel se tiende a tostar un poco. También vemos esta zona que está maquillada, el área de los pómulos. Vamos a buscar una zona que esté un poco más neutra, que se asemeje al tono de piel de la chica. Creo que esta zona por acá debajo del mentón quedaría excelente. Esta por acá me parece muy bien. Vamos a elegir esta área acá. Yo suelo aumentar la suavidad al tope para que esos bordes al momento de la edición o de aplicar esta colorimetría se disuelvan un poco y se fundan un poco. Y una vez con la selección ya realizada, simplemente voy a irme acá a los 3 puntos. Voy a crear este close-up acá a los 3 puntos que vemos en el editor de color y vamos a crear una máscara a partir de la selección que acabamos de realizar. Voy a hacer clic, automáticamente el programa reconoce la selección y crea una máscara. Si aprieto la tecla M, vemos la máscara que nos ha creado. Ha seleccionado parte del cabello y para nada nos conviene, inclusive parte del fondo. Voy a irme directamente a la parte de los ajustes generales y acá en el apartado de máscara viene algo interesante. Puedo utilizar el pincel o el borrador para eliminar esas zonas que no quiero, pero vamos a utilizar una herramienta bastante intuitiva que ya viene ya en las últimas versiones de Capture One con las actualizaciones,
y es la herramienta de pincel mágico. De esta herramienta o de estas herramientas estaré hablando en un próximo video tutorial. Si ustedes por supuesto lo solicitan, lo estaré realizando con todo el gusto. Voy a hacer clic y básicamente lo que voy a hacer es apretar la tecla Alt y voy a indicarle al programa las zonas que no quiero seleccionar. Fíjense que con inteligencia artificial y de manera mágica, como lo es el nombre del pincel, empieza a eliminar zonas que no quiero de esta manera que influyan o interfieran al momento de realizar este tipo de edición. Fíjense, acá en los ojos, todo esto lo voy a retirar haciendo simples clics. Los labios también los voy a eliminar. Voy a hacer un close-up acá. Toda esta zona de los labios no quiero que me la seleccione. Fíjense que al momento de eliminar acá ciertas zonas, como el pincel selecciona áreas contrastadas de luces y sombras, fíjense que nos deja partes, básicamente porque la iluminación es la misma en toda la fotografía. Al momento de hacer clic en ciertas zonas, las zonas similares también se van a deseleccionar. Entonces lo que voy a hacer es hacer clic nuevamente. Muy bien, lo voy a dejar así. Vemos que el área de los labios se funde un poco, pero podemos seleccionar la herramienta borrador. Vamos a aumentar dureza, opacidad y flujo. Y vamos a eliminar todas esas zonas que no queremos que influyan al momento de aplicar este color grading. Muy bien, voy a dejar la selección así, no la voy a refinar tanto porque esos detalles ya lo podemos modificar más adelante. Fíjense que ya hemos seleccionado la piel, he separado lo que son los ojos, cejas, labios, zonas que no quiero que interfiera porque vamos a aplicar este color grading en la piel para iniciar. Entonces ya tenemos nuestra selección. Voy a renombrar esta capa como piel. De esta forma trabajamos organizadamente y ahora lo que voy a hacer es deseleccionar con la tecla M para ocultar la máscara y voy a empezar a trabajar. Voy a bajar altas luces. No se preocupen si los parámetros los llevamos al tope, ya sea negativo o positivo. Simplemente vamos a ir retocando y estos parámetros son perfectamente modificables. Voy a subir un poco las sombras porque quiero rescatar ciertas zonas en la modelo. Voy a subir los negros también un poco bastante. Y recordemos que si bajamos altas luces tenemos que subir los blancos porque si no la fotografía se aplana totalmente. No creamos ese contraste o profundidad que normalmente tenemos que tener en las fotografías. Fíjense, voy a levantar un poco las sombras. Y acá es donde viene el detalle porque el contraste lo voy a bajar. No quiero que la fotografía esté tan contrastada para poder aplicar este color grading. La exposición la voy a dejar tal cual. Los negros siento que los elevé mucho, así que los voy a llevar más o menos a un 12. Y sombras la voy a bajar a un 15. Fíjense, vamos a ver un antes y un después solamente con estos ajustes generales. Lo que hice fue rellenar información en zonas que yo particularmente veo muy oscuras, como por acá en la zona del pómulo. Hay zonas donde la luz no incide del todo y quiero que la modelo esté perfectamente iluminada. Por supuesto, todas esas zonas que están muy iluminadas las controlamos con el rango dinámico en el apartado de altas luces para evitar que precisamente todos estos reflejos que vemos acá pues incidan o llamen la atención de alguna manera. Muy bien, ya tenemos algo. Fíjense. Hemos quitado un poco el contraste de la fotografía solamente tocando el rango dinámico de la fotografía o el alto rango dinámico. Y ahora voy a pasar al apartado de claridad. Acá en claridad sí voy a bajar bastante. Siempre recuerdo que estos parámetros son perfectamente modificables y estoy bajando claridad porque quiero de una vez uniformizar la piel, suavizarla por completo y voy a equilibrar con estructura para no perder el detalle en la fotografía. Voy a ir bajando gradualmente la claridad. Y ya tenemos ya una fotografía pues perfectamente retocada en el área de la piel. Fíjense, vamos a ver un antes y un después. Ya hemos conseguido mejor uniformidad en la piel, que es lo que quiero para poder aplicar
el siguiente paso, que viene siendo el apartado de color. Y el apartado de color lo vamos a trabajar directamente en la misma capa de piel. Esto también le voy a estar dejando este preset de regalo en la descripción del video para que ustedes lo puedan aplicar directamente si quieren trabajar fotografías similares con el mismo tono de piel, tipo retrato. Pueden aplicar este preset y por supuesto es totalmente modificable. Lo que voy a hacer ahora es irme directamente al apartado de color. Yo lo tengo catalogado o identificado con el número 3 y acá lo que vamos a hacer es básicamente tocar el balance de color solamente. Voy a reducir esto un poco yéndome al canal de básicos y acá en el balance de color lo que vamos a hacer es tocar estos valores. Yo suelo comenzar por lo neutro en todo el centro de la fotografía, es decir, los medios tonos, y vemos que todavía hay cierta iluminación en la fotografía. Lo que voy a hacer es bajar esos medios tonos un poco para oscurecer un poco la fotografía, solamente un poco, tomando como referencia la guía que tenemos acá en esta rueda cromática, un poco por debajo del centro. Ahora bien, acá viene algo interesante y es que tenemos que evaluar los colores que están presentes en la fotografía. Recordemos que para aplicar el color grading tenemos que conocer un poco la teoría del color y por lo menos la teoría básica del color, que vienen siendo los colores que se van a complementar entre sí. Ya la rueda cromática nos da indicios si vamos a trabajar con los opuestos. Si trabajamos con el rojo, el opuesto viene siendo el cian, y así sucesivamente. Del verde tenemos el magenta, del naranja tenemos el azul. Y de esa forma trabajamos de una manera más sencilla, solamente aplicando la información que nos brinda la rueda cromática en base a los colores o la información que nos brinda la fotografía. Voy a ampliar un poco acá, voy a hacer un close-up. Fíjense, voy a quedarme solamente con el rostro de esta bella modelo y lo que voy a hacer es empezar a trabajar. Si hacemos análisis nuevamente, vemos que vamos a tener estos colores aguamarinas. Tenemos el tono de piel de la modelo que viene siendo naranja y tenemos estos colores como rojos, rojizos, que también predominan en la fotografía. En base a eso tenemos que trabajar. Ya en los medios tonos, bajándolos un poco, simplemente lo que podemos hacer es mover un poco el círculo y llevarnos esos tonos hacia los naranjas. Quiero conseguir los medios tonos naranja para resaltar mucho más la piel y evitar que la chica quede tan blanca, sino que tenga como ese bronceado muy leve, muy sutil en la piel. Fíjense, ya lo hemos conseguido. Esto lo podemos ir mejorando muchísimo más. Podemos bajarlo si lo vemos muy exagerado, pero lo voy a dejar así por el momento. Ahora voy a pasar a las altas luces y acá en las altas luces voy a aplicar lo contrario. Si apliqué en los medios tonos un naranja, voy a aplicar el opuesto, que vienen siendo estos azules que están entre el cian más o menos, e igualmente voy a llevarme el indicador hasta que yo vea que empieza a tintar esa tonalidad azul en toda la piel de la modelo. Fíjense, más o menos como por acá. Ya vemos el contraste que conseguimos entre el naranja y el azul. Se ve muy bien, y sobre todo porque le hemos aplicado esa capa de ajuste para recuperar sobre todo zonas que estaban muy oscuras. Empezamos a tener un poco más de uniformidad en toda la piel a nivel de color y luminosidad. Recordemos que estos indicadores que vemos acá son los indicadores de luminosidad de acuerdo al rango de color que vamos a trabajar. Si yo quiero bajar las altas luces, pues lo puedo hacer directamente desde este indicador, fíjense. Y toda esta zona que está muy iluminada se va a matizar un poco. De esta forma trabajamos directamente en el apartado de balance de color y lo que voy a hacer es bajarla un toquecito nada más porque siento que está muy iluminado. Y ahora voy a pasar a las sombras. En lo particular suelo aplicar en las sombras un tono magenta, pero esto va a depender del gusto. Recordemos que el color grading pues básicamente es una firma personalizada, que cada fotógrafo en particular tiene su propia base al momento de poder crear el color grading. En este caso a mí me gusta aplicarle estos tonos magentas en las sombras, muy sutiles, e ir viendo pues lo que estamos consiguiendo. Voy a dejarla así por el momento. El máster lo voy a tocar, voy a aprovechar de tocarlo de una vez ya que estoy acá en el apartado de balance de color. Suelo dejarlo ya de último, pero vamos a tocarlo un poco y lo que voy a hacer es llevarme el máster hacia las zonas
aguamarina, es decir, azules y verdes, más o menos por acá. Voy a dejarlo como por acá y voy a bajar hasta conseguir que se mezcle con los otros colores que ya tenemos más o menos por acá, que empiece a tintar. Creo que por aquí estaría bien. Sigo viendo el antes y el después y ya tenemos este tono que quiero conseguir en la piel. Si lo vemos que está muy verde o muy saturado, para eso abrí el apartado básico acá, y es que simplemente puedo seleccionar el color verde, puedo subirle la saturación o bajársela dependiendo cuál sea el caso. Voy a llevarme un poco el matiz hacia los amarillos y la luminosidad se la voy a bajar un toquecito. Vamos a aumentar la saturación levemente. Me voy a ir a los tonos naranjas y lo que voy a hacer es bajar un toquecito esos tonos naranjas, y los rojos los voy a aumentar un toquecito. Muy bien, me puedo ir directamente al máster y puedo bajarle gradualmente para equilibrar la fotografía aún más. Fíjense, ya acá tenemos algo bastante interesante. Ya hemos recuperado información en esas zonas oscuras y hemos aplicado este color grading a la piel. Muy bien, ahora el siguiente paso que voy a aplicar acá es un cambio de fondo. Quiero cambiar el fondo, darle una iluminación diferente a ese fondo, y lo que voy a hacer es crear una capa de ajuste llena. Nuevamente, clic derecho, capa de ajuste llena, le voy a colocar fondo. Y a este fondo vamos a cambiarle el color. Voy a seleccionar acá la letra M y lo que voy a hacer es que con el pincel mágico voy a deseleccionar ciertas zonas que no quiero que me vaya a afectar ese tono que vamos a conseguir con el fondo. Esto no tiene que ser tan preciso. Simplemente, pues acá se nos quitó. Simplemente lo vamos a ir haciendo porque va a quedar ese reflejo, de manera de que también parte de la iluminación que vamos a conseguir se centre también en parte de la modelo. Y ya una vez con la selección que deseo, voy a ocultar la máscara. Me voy a ir directamente al apartado de color. Voy a buscar el avanzado y voy a seleccionar el fondo. Y acá lo que voy a hacer es algo interesante. La suavidad la voy a aumentar a tope. El matiz me lo voy a llevar a -30 y la saturación la voy a llevar al tope, que viene siendo 200. Fíjense este contraste que hemos conseguido directamente en la modelo. Tenemos zonas que están aún muy iluminadas, demasiado, y lo que voy a hacer es seleccionar la capa. Voy a seleccionar el borrador. Puedo seleccionar el borrador mágico y simplemente lo que voy a hacer es clic, pero se me va a eliminar el fondo. No quiero eso. Voy a darle control Z, selecciono el borrador y voy a eliminar zonas que no deseo. Voy a ampliar un poco. Toda esta zona acá no deseo que me cambie de color, porque esto tiene que ser muy sutil. Voy a agarrar el pincel y voy a bajar lo que es la dureza. La opacidad también la voy a bajar más o menos al 50%, y lo que voy a hacer es tintar un poco por acá. Por acá voy a ocultar, y ahora sí tenemos ya este reflejo muy sutil en lo que es la ropa de la modelo. Pero algo bastante interesante, que hemos cambiado el matiz o la tonalidad del fondo, consiguiendo mejor contraste con la modelo. Vamos a ver un antes y un después de la fotografía original a lo que hemos conseguido, y esto es lo que llevamos hasta el momento. Y si has llegado hasta este punto del video y te está gustando, por favor ayúdame con un gran like y suscribiéndote al canal para que no te pierdas ningún contenido. Muy bien, vamos a continuar, y el siguiente paso es crear ahora una máscara para poder trabajar la zona de los ojos. En este caso voy a trabajar
la zona de los ojos con un pincel ya predefinido. Voy a irme acá al apartado de estilos y acá tenemos los pinceles predefinidos que ya vienen incorporados en Capture One. Voy a irme al apartado de luminosidad y contraste y lo que voy a hacer es aplicar un Dodge and Burn en zonas que yo considere necesario, como los ojos, parte de las cejas, para crear mayor volumen en esa zona que es donde se centra la mirada principalmente. Voy a crear un Dodge, selecciono el Dodge, automáticamente me hace la selección con una palomita, me voy a ajustes generales y ya tengo mi pincel seleccionado. Lo que voy a hacer es aumentar la dureza más o menos a un 70%, la opacidad la voy a dejar al 100% y el flujo me lo voy a llevar a un 15% aproximadamente. Y ya simplemente voy a hacer un acercamiento para trabajar todo lo que es el Dodge o estas zonas iluminadas, sobre todo en el área de los ojos. Voy a hacer esto acá. Fíjense, vamos a ver un antes y un después. Lo que hemos conseguido solamente con el Dodge, hemos iluminado parte de los ojos de la modelo. Y esto, por supuesto, vamos a tener el indicador de opacidad que lo podemos ir reduciendo hasta conseguir el efecto deseado, más o menos en un 45-50% estaría bien. Muy bien, voy a aplicar el mismo procedimiento. Voy a crear otro pincel. En este caso va a ser el Burn, donde voy a darle retoque por esta zona, porque siento que le falta un poco más de retoque en esas áreas. E igualmente, pues voy a irme acá a la capa de ajuste y fíjense, hemos dado un poco más de volumen a esa zona allí. Ya tenemos algo bastante interesante. Fíjense, voy a hacer un acercamiento acá. Vamos a ver el antes y el después, lo que hemos conseguido. Y ya prácticamente estamos finalizando con este retoque. Lo que queda ya es corregir ciertas imperfecciones en la modelo. Y para eso voy a seleccionar el pincel corrector o el pincel de curación. Lo voy a ajustar más o menos a la zona que quiero trabajar y simplemente voy a acercar y voy a trabajar toda esa zona, por lo menos acá en los labios, fíjense. Voy a ajustar el pincel, tengo dureza, quiero que la dureza más o menos la voy a dejar a un 70%. Creo que estaría bien. Y vamos a ver cómo se comporta. Ya mucho mejor. Voy a seleccionar esta zona acá. Y voy a reducir un poco. Y voy a ir ajustando. Muy bien. Empiezo a eliminar todas las imperfecciones que considere que están interfiriendo para este post procesado. El lunar lo voy a dejar allí. Voy a eliminar las que son más prominentes. Muy bien, creo que así estaría bien. Muy bien, por acá tenemos un detalle. Voy a reducir y voy a eliminar todas estas imperfecciones acá. Muy bien, lo voy a dejar así. Vamos a ir viendo el antes y el después, lo que vamos consiguiendo. Fíjense, antes, después, ya tenemos una mejora prominente en lo que es esta fotografía. Muy bien, ya tenemos básicamente hasta acá pues realizando un resumen. Analizamos la fotografía, evaluamos lo que es el histograma, determinamos los colores predominantes, creamos capas de ajuste para poder trabajar algunas correcciones muy leves, aplicamos el color grading encima de esa capa y ya estamos dando retoques finales con el Dodge and Burn y una capa de corrección. Ya lo que queda acá es refinar lo que sería la fotografía en sí, es decir, si queremos aplicar algún tipo de nitidez, podemos aplicar un contraste extra con un perfil de curvas, ajustar los niveles también lo podemos realizar
pero esto va a depender ya de su flujo de trabajo. Para este caso no lo voy a realizar porque siento que ya la fotografía está excelente. Puedo aplicar en la capa de piel un ajuste de niveles muy sencillo, simplemente para recuperar un poco el contraste que se pierde al momento de poder aplicar esta colorimetría. Fíjense, algo así. Y de esta manera equilibramos un poco mejor lo que es la tonalidad de la piel. Ya para finalizar voy a irme a la capa de ajuste y voy a crear una capa de ajuste llena. En este caso sí no la voy a modificar. Si aprieto la tecla M vemos que la máscara está aplicándose en toda la fotografía. Y ahora me voy a ir al apartado de refinar. Y acá lo que voy a hacer es darle un enfoque extra aproximadamente de 250 o 300 píxeles. Esto va a depender de ustedes también. El radio, como siempre, llevarlo a 1 y el umbral a 1. La reducción de ruido me la voy a llevar al 60% aproximadamente y los detalles, para que no se pierdan, igualmente al 60%. Estos son los parámetros que yo suelo utilizar al momento de aplicar el enfoque o el refinamiento de la fotografía. Y ahora sí podemos ver la diferencia, que es muy sutil, pero está allí presente. Fíjense. De esta manera ya conseguimos poder realizar un cambio bastante notable en el RAW original. Fíjense el RAW que teníamos originalmente o la información que nos brindaba la fotografía en sí, y ahora lo que hemos conseguido aplicando lo que son estos ajustes generales y por supuesto aplicando un color grading muy sencillo, pero que a la vez se ve el cambio que hemos conseguido. Y de esta manera, amigos, finaliza este video tutorial. Como siempre, agradecerles por haber llegado hasta el final del video. Recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que se suba un nuevo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.